Muy buenos días, que Dios los bendiga a todos los que van a ver esta transmisión en vivo. Transmitimos desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con la serie que traemos hacia la tierra prometida, ¿verdad? Llevarlos al reposo espiritual, entrar a Canaán, toda esta serie que hemos traído. Y así como traemos la secuencia, basado en Números, Deuteronomio y Josué, hoy vamos a ver un tema que tiene mucho que ver con esta serie para que vean el amor de Dios, que es incondicional. ¿Qué significa incondicional? Que no pide nada a cambio. Ese es el amor de Dios. Lo hemos visto en la serie del amor ágape, que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, no pide nada a cambio, ¿verdad? Y ese es el amor ágape, el amor de Dios. Vamos ahí a tomar Jeremías 31:3 y dice así: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Este versículo, de acuerdo al contexto donde se encuentra, que es en el libro de Jeremías, el libro de Jeremías se enfoca mucho al cautiverio babilónico, en que fue llevado la nación de Israel. Si ustedes conocen la historia, el problema que tuvo la nación de Israel, con la que batalló, luchó, y fue el problema en la cual Dios lo llevó a un cautiverio, primeramente en el año 722 antes de Cristo aproximadamente. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 17, del versículo 7 al 23, anótelo. Segunda Reyes 17, 7, 23 fue el primer cautiverio con el imperio asirio en el año 722 antes de Cristo, ¿verdad? Que se llevó al reino del sur, porque Israel estaba dividido en el sur y en el norte. Y aquí en el año 722 antes de Cristo fue llevado cautivo la nación de Israel, ¿verdad? Con el imperio asirio. Y el segundo cautiverio que tuvo la nación de Israel se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 10 al 17. Y este segundo cautiverio fue en el año 586 antes de Cristo, 586 años antes de que apareciera el Señor Jesucristo, fue llevado cautivo la nación de Israel al imperio babilónico. El primero fue con el imperio asirio. Este segundo con el imperio babilónico. Ahí fue donde fueron llevados a Babilonia por 70 años. Toda una generación se fue a Babilonia, y que esto ya había sido profetizado por el profeta Jeremías también en el capítulo 25, del versículo 11 al 14. Jeremías había profetizado de que serían 70 años el cautiverio en el cual la nación de Israel iba a estar en Babilonia. Pero también Jeremías profetizaba de que cuando terminaran los 70 años, ¿sí?, Dios iba a tratar con el rey Nabucodonosor, iba a tratar con todos ellos, porque Dios tiene esto, que usa a gente malvada, pagana, para forzar, tratar con su pueblo, con sus hijos. En otras palabras, que Dios permite
que gente que no sea cristiana, Dios lo permite que trate con nosotros o de alguna manera para que Dios nos haga entender ciertas cosas, y esto es lo que vamos a ir viendo. Muy bien. Si estamos en el contexto de Jeremías 31, estamos hablando de que miren cómo es el amor de Dios. Esta palabra eterno que dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Sabemos que la palabra de Dios, o Jesucristo, que es la palabra hecha carne, logos, sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. O sea que la palabra tanto en el Antiguo Testamento siguen vigentes para nuestra vida. Y ustedes han visto y hemos estudiado en 1 Corintios 10 que el apóstol Pablo dice que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento quedó ejemplo como para nosotros, para que nosotros no hiciéramos lo mismo que hicieron los santos del Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento son ejemplos que Dios escribió, que todo lo que pasó para que la iglesia no haga lo mismo y Dios no tenga que tratar con nosotros tan dura y severamente como lo hizo con su pueblo. ¿Por qué Dios tuvo que tratar con ellos muy severamente? Porque vieron su gloria. Les abrió el mar rojo cuando salieron de Egipto, ¿recuerdan? Les abrió el mar rojo. ¿Ok? Los sustentó en el desierto con maná, les dio agua. ¿Ok? Y ellos estaban viendo la gloria de Dios, que de la nada caía el maná del cielo, como hojuelas de maíz, etcétera, etcétera. El agua, que sus ropas nunca se envejecieron, dice que siempre estuvo Dios con ellos, que se les manifestaba, aparecía la presencia de Dios como en una columna de fuego y una nube, como lo vimos en Números 14, cuando se rebelaban contra Dios, que se aparecía la nube en la puerta del tabernáculo, y cuando los israelitas miraban que la nube o que la nube de fuego estaba encima del tabernáculo, a ellos les temblaban las patitas, por decirlo, porque estaban viendo que como Dios es espíritu, pero se manifestaba, se hacía presente en una columna de fuego. Y eso que vino a ser en una nube, en una columna de fuego, hoy Dios se nos ha manifestado a través de su Hijo. Así como Dios se manifestaba, se hacía presente, porque Dios es espíritu, Juan 4:24, en una columna de fuego. Bueno, pues pasaron los siglos, pasaron los años, y Dios ya no se manifestó en una columna de nube, en una columna de fuego o nube, sino en el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Ahora muy bien, a los judíos del tiempo de hace 2000 años se hizo presente. Vieron a Dios hecho carne. Pasa el tiempo, asciende Jesús, manda el Espíritu Santo al Consolador, y ahora, después de la columna de nube, la columna de fuego, la nube, ¿qué más? Jesucristo, el Espíritu Santo, ahora Dios se manifiesta a nosotros por el Espíritu Santo de que está morando dentro de nosotros. Por lo tanto, no tenemos excusa para decir es que Dios no se me ha manifestado. Por eso dice acá que Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo. Y esto es para nuestras vidas. ¿En qué forma se manifestó Dios hace mucho tiempo? ¿En qué forma? Si no lo vimos, pues cuando Él perdonó tus pecados, cuando invitaste a Cristo Jesús a que entrara a tu corazón, en ese momento
Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque dice más adelante, por tanto te prolongué mi misericordia, por tanto se hizo largo, tuvo paciencia, esperó, no te moriste en tus pecados. No me morí en mis pecados, sino que Dios tuvo misericordia y esperó y hacíamos lo malo, nos rebelábamos y nos escudábamos bajo una religión que nunca nos llevó a nada, ¿verdad? Y ahí, en ese tiempo, en ese lapso, Dios se prolongó su misericordia. Y lo sigue hasta el día de hoy prolongando su misericordia con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él nos ama y este amor eterno es una palabra que es más allá de la dimensión. Como Dios es eterno y Él habita en la eternidad, y la eternidad no existe el tiempo, eso significa eterno, que en la eternidad no existe el tiempo, por eso nosotros ya tenemos la vida eterna. Nosotros al recibir a Cristo y tener el Espíritu Santo somos eternos. ¿En qué sentido? De que nunca más volveremos a morir físicamente después de la resurrección. Ahorita todos los que han nacido de nuevo tienen ya la vida eterna. Vamos a morir físicamente si Cristo no ha venido, pero cuando resucitemos o nos vayamos con Él en el arrebatamiento, ¿sí?, ya no volveremos a morir nunca por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Nunca más volveremos a morir y estaremos con Jesucristo por toda la eternidad. Eso significa que ya tenemos la vida eterna. Mas, sin embargo, la gente que no se ha arrepentido, no quiere volverse a Cristo, ellos van a morir físicamente, pero ya no van a resucitar para vida eterna. Ellos van a resucitar, los van a sacar del infierno y resucitar con el cuerpo que murieron y los van a presentar vivos delante del trono blanco donde Jesucristo estará enjuiciando a todos los que se perdieron. Y si los van a resucitar, ya no va a ser para vida eterna. Los van a resucitar para recibir su sentencia definitiva, que será el lago de fuego. Esto lo dice Apocalipsis 20:11 en adelante. Muy bien. Este amor eterno es el que demostró Dios al mandar a su Hijo en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ahí donde nosotros podemos ver el amor de Dios. Al ver Dios que no había otra solución, porque imagínense ese Dios que no tuviera este amor ágape, este amor eterno, hubiera decidido derrotar, acabar a toda la humanidad hace 2000 años, porque ya estaba hasta aquí. Mas, sin embargo, el amor eterno es como el amor de un padre hacia su hijo. Que aunque el hijo se porte mal, ese amor del padre, ¿sí?, lo hace a que lo eduque, a que lo discipline, a que trate con él. Pero porque lo ama. Es por eso que Dios dice en Proverbios que el que no disciplina a su hijo o a su niño desde pequeñito, si tú no lo corriges con una vara, con una faja, lo aborreces. Le haces un mal a tu hijo cuando él te hace un berrinche, cuando él quiere hacer lo que se le pega la gana, y si tú no pones reglas en tu casa, lo estás aborreciendo, porque le estás haciendo un mal. Porque cuando esos niños crezcan, si sean muchachos, no van a ser disciplinados, no van a tener una conducta cristiana, no van a saber comportarse y van a querer comportarse como dicen, como hijos de papis. Y eso es un error. Y las consecuencias lo vas a sufrir tú cuando estés grande. Porque cuando tú estés grande y al ver a tus hijos que están perdidos, alejados de Dios, por no haberlos disciplinados desde pequeños, entonces te vas a lamentar y vas a
tener que acarrear con las consecuencias. ¿Cuándo se manifestó el amor eterno en nosotros? El día que nos alcanzó. Ahí se cumplió Jeremías 31:3 hacia nuestra vida. El día que tú te arrepentiste y aceptaste a Cristo, ahí se cumplió este versículo en tu vida y en mi vida. Que Dios extendió su misericordia, lo extendió, lo alargó, tuvo paciencia, no nos mató, porque nos ama. Y sabía muy bien que nos íbamos a arrepentir. Mire, si vamos a Deuteronomio 31, al 16, para que vea cómo es que es parte de la serie que traemos hacia la tierra prometida. Deuteronomio 31, 16. Como la secuencia que traíamos, que nos quedamos en Deuteronomio 28, ¿se acuerdan? Que estudiamos las bendiciones de Dios, ¿ok? Y las bendiciones de Dios consistía en que si ellos obedecían los mandamientos que Él les había puesto, los iba a bendecir, los iba a introducir a la tierra prometida. Y iba a estar con ellos para derrotar a los cananeos, a los amorreos, los jebuseos y todo lo que termine en neos. Dios los iba a exterminar. Porque eran ciudades paganas, idólatras, que no tenían compostura. Nunca esas ciudades que fueron derrotadas por la nación de Israel, nunca se iban a arrepentir. Ya no tenían compostura. Y por eso Dios sabía que tenían que ser extirpados para que no contaminaran a la nación de Israel. Y aunque Dios quiso hacer todo lo que estuvo dentro de sus manos, el mejor plan, salieron siempre contaminándose. Porque cuando tomaron la tierra, les dijo, acaben con todo, y dejaron a unos vivos. Y eso fue suficiente para que contaminaran a la nación de Israel. Pero Dios traía un plan y no importaba. Y aún así, Dios tiene un plan, un propósito con nosotros. Y lo va a cumplir. Vemos entonces que Dios les estaba prometiendo. Y vemos que les habían hecho un pacto, eso se llama el pacto sinaico o el pacto mosaico, que significa la ley de Moisés. Ese era el pacto que Dios había hecho con la nación de Israel. Nosotros ahora estamos bajo el nuevo pacto, que es el pacto de sangre. Muy bien. Ahora, cuando Dios le da la ley a Moisés, la ley decía, y es parte de Éxodo, Números, Deuteronomio que vimos, y la condición estaba, si ustedes me obedecen, van a recibir todas estas bendiciones, y lo estudiamos en el estudio pasado, el domingo pasado. Un poquito más al canal, tantito. Entonces, ahí está bien. Dios les había dicho, si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir y les voy a dar esto, que sus graneros siempre van a estar llenos, etcétera, etcétera, la cría de sus animales, todo lo que estudiamos. Muy bien. Y vemos aquí en Deuteronomio 31 que ya está para finalizar, ya había finalizado los 40 años y que Moisés ya iba a morir, pero iba a dejar el cargo a Josué, que eso lo vamos a ver el próximo domingo, y vemos que aquí, miren el amor de Dios. Dice así, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará invadilará mi pacto que he concertado con él. Aquí está el pacto. ¿Cuál fue el pacto? El pacto que le dio en el monte Sinaí, en las 2 tablas, que comenzó con los 10 mandamientos. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. O sea que cuando nosotros abandonamos a Dios y apostatamos de nuestra fe, nos va mal. Y tarde o temprano, a los cristianos que se alejan de Dios
y les empieza a ir mal, se van a acordar. Va a venir a su mente la palabra de Dios y van a decir, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué me sucede esto? ¿Será que porque me alejé de Dios? ¿Será porque ya no me estoy congregando? Y ciertamente es por eso. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues escribíos este canto y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré a la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y saciarán y se engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invaldarán mi pacto. Dios mío, ¿cómo es posible que el amor de Dios, sabiendo que la nación se iba a rebelar, todavía Dios tenía que cumplir una promesa? La promesa que le hizo a Abraham, que de su descendencia iba a ser una nación grande. Y que con el pasar de los siglos, esa descendencia que Dios le prometió a Abraham terminó con nosotros, los cristianos. Por la simiente que tenemos, la simiente de Abraham, que era por la descendencia de Isaac que iba a venir, los patriarcas, etcétera, etcétera, las 12 tribus, etcétera, etcétera, el Salomón y al finalizar María y José, Cristo y nosotros los cristianos. Pero vemos aquí que aunque sabiendo Dios, porque Él todo lo sabe, ¿qué iban a hacer? Que iban a invalidar su pacto, se iban a ir tras los ídolos, Dios los iba a introducir. ¿Por qué no dijo Dios, no? Ya me cansaron la paciencia, ahora no entran. Y sí se enojó con alguna parte. Y se quedaron postrados en el desierto. Mas sin embargo, la descendencia de ellos, ¿sí? Dios tenía que cumplir su promesa. Que si Dios hubiera pensado de otra forma y nadie entra, entonces, ¿qué hubiera pasado? No hubiera venido el Mesías. Porque era de ahí que al introducirlos a Canaán, iba a continuar la historia para que de esa descendencia que entró a Canaán, el pasar de los años y de los siglos, viniera Cristo Jesús. Y Dios tenía que cumplir la promesa. Ese es nuestro Dios. Algo que nos promete, que está en su palabra, lo tiene que cumplir y tú lo tienes que creer. Eso es vivir por fe y para fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando tú lees estas promesas, que algunas veces las hemos estudiado acá, las tienes que hacer tuyas propias. Y aunque no veas por ahorita no veo claro, no estoy viendo, yo estoy cumpliendo, estoy obedeciendo, no le estoy fallando al Señor, estoy tratando de no fallarle y no veo, mira, está siendo probada tu fe. Y tiene que ser probada la fe. A veces Dios está probando y se calla y guarda silencio y está probando para ver si tú vas a aguantar, si habías o no de guardar su palabra. Seguir obedeciendo. Y cuando Él ve que has pasado la prueba de fe, ahora vienen sus promesas. Tarde o temprano se van a cumplir. Vemos entonces que aún así, de Deuteronomio, que ya están para pasar el río Jordán, Dios dice, se van a olvidar de mi pacto. Dicho y hecho. Lo vamos a estudiar más adelante. Ahora bien, conociendo la historia de la nación de Israel, entra a Canaán, se reproducen, etcétera, etcétera, y luego viene Josué, y luego viene Jueces, y así, 1 Samuel, 2, 1 Reyes, 2 Crónicas, etcétera, etcétera. Por toda la historia se empezaron a revelar más. ¿Y cuál fue el motivo de la cual se fueron cautivos con el imperio asirio? La idolatría. La idolatría, igual con el rey Nabucodonosor, el imperio babilónico, fue la idolatría. Fue la idolatría con la cual Israel tuvo muchos problemas con Dios.
vamos a estudiar que ellos se prostituyeron. Espiritualmente hay una prostitución. Y por eso, tanto como hemos venido estudiando, que muchos así están en el desierto postrados y no salen, y no salen, y no salen de las situaciones en las que hemos estudiado. Así hay muchos que están cautivos. Es un cautiverio que a veces no nos damos cuenta y estamos esclavos, cautivos en el pecado, en la desobediencia, en la rebeldía, y no nos damos cuenta. Mire, yo le dejo de tarea que lea 2 de Reyes 17 y 2 de Reyes 24 para ver los cautiverios, y fue por la idolatría. En 2 de Reyes 17 pasó de que habían llegado al colmo, habían metido los ídolos al templo. Háganme el favor. Llegaron a meter a los demonios, porque los demonios están atrás de cada estatua, que son como imanes, por eso la gente son atraídas, porque es una fuerza demoníaca que los atrae. Así estábamos nosotros, no nos damos cuenta, y los introdujeron dentro del templo. Por eso Ezequiel 7 y 8 también habla de todo eso. Y esto fue la gota que derramó el vaso de agua, como dice. Y ahí, si leemos tantito en 2 de Reyes 24, para que vean. 2 de Reyes 24, del 10 al 17, dice así: en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. El rey fue aprehendido y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, del templo, y los tesoros de la casa real del rey, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, todo el oro que Salomón había utilizado para hacer los utensilios. Pues vino este rey y los hizo pedazos, dice, como Jehová había dicho, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia. Y dentro de este cautiverio, ahí es donde fueron llevados Daniel y sus amigos. Que Daniel se fue en el cautiverio joven, y cuando regresa, ya regresó grande, ya regresó anciano. Muy bien. Vemos que entonces, ¿cuál fue el motivo de que la nación de Israel fuera llevada cautivo? La prostitución espiritual, irse tras dioses ajenos. Ahora nosotros, ¿cuál es la prostitución espiritual en nuestras vidas? Confiar, hacerse ídolos de cualquier manera. Cuando no dependemos de Dios, nos hacemos un ídolo. Un ejemplo claro, el más claro, es la avaricia. Y la avaricia, dice Colosenses, que es como el pecado de idolatría. Ahí está. La nación de Israel, hágame el favor, confiaba más en los ídolos, en dioses ajenos, que en Jehová, en aquel que les habría abierto el mar y les había dado la victoria para que conquistaran Canaán. Que después
abandonaran a su Dios, mire, nosotros, la iglesia, ya no regresa a adorar ídolos, excepto algunos que no nacieron de nuevo y se apartaron, apostataron y volvieron a su religión antigua o se metieron a otra religión. Pero la iglesia obviamente ya no adora a muñecos, pero adora otra cosa. Todo aquello que en tu vida lo tengas como primer lugar, tus hijos, tu esposa, tu trabajo, tu negocio, antes que a Dios, ese es tu ídolo. Eso significa la palabra ídolo, el que está en primer lugar antes que Dios. Y no nos damos cuenta. Y dentro de esa idolatría espiritual que la iglesia tiene, pues la Biblia le llama pecado, rebelión contra Dios, rebelarse contra Dios. Por eso hoy es el día que tú te examines cómo está tu vida. Fue llevado cautivo, el profeta Jeremías también lo profetiza, de eso se trata el libro de Jeremías, del cautiverio babilónico. Y miren, todavía tan grande es el amor de Dios, ahí Jeremías 29, vaya rápidamente, Jeremías 29, Dios manda un mensaje a la nación de Israel estando cautivo. Jeremías 29, del 4 al 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas de habitarlas y plantad huertos y comer del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengáis hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos que tentáis los sueños que soñáis. Bueno, ahí vemos que todavía Dios, vemos que les dice, aún así cuando estén allá en Babilonia, sujétense a las autoridades, sujétense al rey, reproduzcanse, tengan familias, para que no disminuyan, para que no se extingan como nación, porque Dios sabía muy bien que cuando terminaran los 70 años los iba a regresar. Ya no todos, porque unos iban a morir en Babilonia. Y así nosotros fuimos sacados de Babilonia, que significa el mundo, Babilonia es Babel, y Babel significa confusión. Allá estábamos confundidos en una religión, en un mundo idólatra pagano, ¿ok? Y allá estábamos cautivos, en el pecado, esclavos, etcétera, etcétera. Dios nos saca de ahí. Y ahora vamos a la otra parte, porque esa es una parte donde Dios nos sacó. Ahora todavía ya nos sacó, pero vamos a ilustrarlo de esta manera. Estamos dentro de Babilonia, que es el mundo idólatra pagano, ¿ok? Mas sin embargo, Dios quiere que nos comportemos bien, que hagamos lo que acabamos de leer, que engendremos hijos, que trabajemos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya en el versículo 10, ahí de Jeremías 29, lea conmigo, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de
todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y reuniré todas las naciones de todos los lugares, os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ese es el amor de Dios, que tenía que disciplinar a su pueblo, pero aún así Dios lo amaba y le había prometido, los haré volver. Y cuando ustedes vuelvan arrepentidos, cuando ustedes se hayan examinado allá en Babilonia, cuál fue su error, cuál fue el pecado que cometieron, y regresen arrepentidos, entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y no es lo mismo que pasa con nosotros, que cuando nos rebelamos contra Dios, no va a ser hasta que tú vengas totalmente arrepentido. Arrepentido viene la palabra arrepentirse, metanoia, cambiar tu forma de pensar. Hasta que tú cambies tu forma de pensar y te vuelvas a Dios, pero que esa forma de pensar que traes, que vives una religión, vives un cristianismo a tu manera y no como dice Dios, tiene que llegar el día. Tienes que arrepentirte porque tú no puedes estar viviendo una religión, porque el cristianismo no es una religión. Entonces, ahí cuando hay una situación adversa en nuestras vidas que Dios permite que pase y estamos cautivos, y etcétera, etcétera. Miren, en el Salmo 137, rápidamente vuelen. Salmo 137. ¿Qué pasaba con la nación de Israel mientras estaba en Babilonia? Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, o sea, el ejército del rey Nabucodonosor, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantanos algunos de los cantos de Sión. Este salmo fue escrito cuando ellos estaban cautivos en Babilonia. Imagínense que estaban en una ciudad donde no era su ciudad, donde había puro paganismo, y ellos no sentían ese entusiasmo, ese amor por adorar, alabar, cantar alabanzas, y colgaban sus arpas ahí en los sauces, en los matorrales, en las ramas, en los árboles que estaban a la orilla del río. Y ahí colgaban los instrumentos y estaban sentados llorando sin ánimos, sin poder cantar una alabanza porque no se sentían en su ciudad, en su pueblo. Y esta es la tristeza que a veces algunos cristianos que se alejan de Dios les pasa, que estando allá afuera, separados de Dios, no pueden alabar y adorar a Dios. Y por eso de repente alguien cuando está en el mundo apostate de su fe, no va a faltar que un día por ahí escuche una alabanza, un día escuche una campaña evangelística y se acuerde y diga, yo estaba ahí. Yo estaba ahí y alababa al Señor. Yo ahorita me estoy acordando que esa alabanza, yo la cantaba, yo alababa a Dios en la congregación. ¿Y qué hago aquí ahora? Y hasta cuando él reconozca que su pecado lo separó de Dios, va a volver a Dios. Y cuando esa persona, ese cristiano vuelva, es cuando me invocaréis y yo iré. Cuatro, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, piedra, mi diestra, su destreza. Y así, sobre este salmo fue inspirado en una canción de los años 70, que la hicieron en un ritmo Eurodance, música disco. Si alguien la escuchó, Los ríos de Babilonia, ¿verdad? Ahí fue inspirado. Bueno, regresando otra vez
a Jeremías, ahí en Jeremías, Jeremías 30, versículo 3, porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos, 33, porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel, y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Dios aún así no había terminado su amor por Israel. Dios nunca va a terminar su amor por nosotros. Y vamos a ver más adelante que así como trató con Israel, así trata con nosotros. Entonces vemos de que cuando finalizan los 70 años viene la profecía que iban a regresar otra vez a sus tierras. El profeta Daniel en el capítulo 9 se encontraba orando, ya en el libro de Daniel capítulo 9, anótele y lo lee en su casa, Daniel capítulo 9, ya después de que había regresado Daniel, ya estando grande, empezaba a orar y pidiéndole a Dios en oración, Señor, ¿qué va a pasar? Porque está para finalizar los 70 años de cautiverio. ¿Qué va a pasar contra Israel? ¿Qué va a pasar con tu pueblo? ¿Qué va a ser de ahora en adelante de nosotros? Porque ya regresamos de Babilonia, está para acabar, tal vez unos 2 años, 1 año, no sabemos exactamente, pero Daniel se encontraba orando. Y cuando Daniel se encontraba orando, viene la revelación de parte de Dios de la palabra y viene otra profecía que le es dada a Daniel que se llama las 70 semanas. Daniel 9, 24 al 27. Y Dios dice que después de las 70 semanas, que 70 semanas, sí, Dios iba a dar la profecía de las 70 semanas de Daniel, que ya se cumplieron 69 con la muerte de Cristo en la cruz. Ese es otro estudio, no me voy a desviar, lo vamos a estudiar otro día, las 70 semanas de Daniel, que se cumplieron ya 69 semanas, porque Israel tenía semanas de días y de años, y estamos hablando de semanas de años, no de días. Y con la muerte de Cristo se cumplían 69 y falta una para completar las 70 semanas. ¿Qué quiere decir con eso? Que con los 7 años de tribulación, que es una semana de 7 años de la gran tribulación después del rapto, se va a cumplir esa profecía que era dada para la nación de Israel. Y es con esos 7 años de la gran tribulación es que Dios va a tratar con su pueblo para hacerlos regresar a Él totalmente, rendirse a Él ante el Mesías, con la venida del Señor Jesucristo. Bueno, entonces vemos que Dios, aún así, vemos que tenía un amor incondicional por su pueblo. Que aún así, Él mismo los hizo transportar. Él mismo va a permitir que algo pase en tu vida si tú te rebelas y no obedeces a Dios. Tarde o temprano Dios va a tratar contigo. Y así en Jeremías 31, del 35, 38, ahí en Jeremías, dele la vuelta, Jeremías 31, versículo 35, Dios daba una promesa. Jeremías 31, 35, así ha dicho Jehová que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que estas leyes naturales, las leyes cósmicas, faltaron, ese día Israel dejaría de ser nación. En otras palabras, como dicen por ahí, es más fácil bajar del cielo las estrellas apedradas que la nación de Israel desaparezca. Esa es la promesa de Dios. Que ahorita en este tiempo que hay un antisemitismo, muchas naciones están contra Israel, la quieren sitiar, la quieren ahorita Irán, los países en el Medio Oriente están por atacar y bombardear a Israel, etcétera, etcétera.
Todo es contra Israel, todo es contra Israel, la historia sigue, porque también es parte de que ellos echaron una maldición hace 2000 años, que cuando rechazan a su Mesías y la sangre de él caiga sobre nuestros hijos, la descendencia de hace 2000 años te está sufriendo las consecuencias de la persecución en el Medio Oriente. Por eso el ataque es contra Israel. Ustedes han visto en las noticias que han habido bombardeos, misiles, etcétera, etcétera, porque esa es la cosecha de su pecado. Aún Israel no se rinde ante el Mesías, no lo quiere reconocer. Hay una parte de judíos ortodoxos que no lo quieren, están esperando un Mesías libertador, y a ese Mesías que van a aceptar y recibir es al anticristo, el que le firme un tratado de paz por 7 años. Pero ese es otro estudio. Y ahí, entonces, cuando Dios dice que nadie podrá desaparecer a Israel porque es su pueblo, así Dios con nosotros. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios va a estar siempre con nosotros y va a tratar con nosotros, pero no nos va a exterminar, no va a permitir que alguien nos aniquile a menos que no sea Él para nuestro propio bien. Y así como dice aquí que la profecía de que Dios no va a permitir que Israel deje de ser nación, cuando al final de los 7 años de la gran tribulación, en la segunda venida de Jesucristo, estén rodeando a Israel las naciones en el valle del Megido, en Armagedón, la batalla de Armagedón, todos van a estar contra Israel, lo van a querer exterminar. Por eso viene la tercera guerra mundial, la batalla de Armagedón. Es ahí cuando el Mesías baja. Imagínense cuando estemos allá nosotros con él los 7 años, los que vamos a ir en el arrebatamiento, y diga al tiempo de los 7 años, se acaban los 7 años de la gran tribulación, termina, y diga, muchachos, es hora de bajar porque van a eliminar a mi pueblo y no lo voy a permitir. Y ahí venimos con ellos, Apocalipsis 19, él montado en un caballo blanco, etcétera, etcétera, y nosotros también ahí venimos con él, con el ejército angelical que él tiene. Y ahí va a acabar con los enemigos de Israel, el anticristo, el falso profeta, etcétera, etcétera. Los va a eliminar con una palabra que salga de su boca, Apocalipsis 19, y van a quedar fulminados. Y es ahí donde Dios cumplió su promesa. Israel no dejaría de ser nación porque ya trató con ellos durante 7 años. Y ahí sí van a recibir y a reconocer a su Mesías. Que cuando Él venga bajando, dice Zacarías 14, y vean sus ropas teñidas y los hoyos en sus manos, y llorarán, y mirarán a mí al que traspasaron, y llorarán como llora un niño, dice Zacarías, y mirarán a mí al que traspasaron. Y ahí van a reconocer, este era el Señor, este era nuestro Mesías, y nosotros lo rechazamos hace más de 2000 años. Vemos que el amor de Dios entonces es incondicional. Muy bien. Ahora, pasar del tiempo, vemos de que ahora que Dios tiene un pueblo étnico, que son los judíos, también ha hecho ahora un solo pueblo. Que Dios Israel ya no es exclusivo de Dios, es parte, pero también que de los dos ha hecho solo uno. Dice, vaya anotando nada más las bases, dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Gálatas 3:28-29, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28-29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Ahí está lo que yo les decía hace rato. Y herederos según la promesa. Muy bien. Primera de Pedro 2:9-10. Más vosotros, nosotros, la iglesia, sois linaje. La palabra en el linaje es descendencia. Escogido. Wow. Real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, nosotros, la iglesia, que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo,
que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces la Biblia dice que ahora nosotros, que de los dos pueblos de la nación de Israel y la iglesia es solo un pueblo. Por eso los judíos que se convierten a Cristo pasan a ser parte de la iglesia. Pero aún todavía no termina Dios con Israel, con la nación. Sí, ahorita la iglesia entró al partido, ellos están en la banca. Cuando la iglesia salga y se vaya en el rapto, Israel tiene que entrar al segundo tiempo, al partido, para terminar. Por eso la iglesia tiene que hacer la obra de evangelización que Dios nos encargó, ganar las almas, ¿verdad? Y entregaremos la estafeta, como esa carrera en los Juegos Olímpicos que entregan la estafeta. Nosotros llegamos al final de nuestras vidas y ¡fum!, nos vamos y entregamos la estafeta a Israel para que él termine la competencia. Muy bien, si ahora con estos versículos nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios, dice alabanza, ¿se acuerdan? Somos el pueblo de Dios. Muy bien. Dios, al conocer nuestra rebeldía, nuestros pecados, tiene que tratar con nosotros. Salmo 32, 8, 10 dice, anótelo, Salmo 32, 8, 10, y si quiere, vuele ahí tantito. Salmo 32, rápido. 32, 8 al 10. Salmo 32, 8 al 10. Dice así en el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. En otras palabras, esto da a entender que, como dice Dios, te haré entender, o sea, a la buena o a la mala. Porque aquí viene la respuesta, el versículo 9, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. O sea, te haré entender, fijaré mis ojos, o sea que Dios nos tiene en la mira. A Dios no nos les vamos a escapar, no nos vamos a poder burlar de Él. Y nos va a hacer entender el camino, o sea, a la buena o a la mala, Dios va a tratar contigo. Te va a jalar las orejas. No sé, zafado, quebrado en la ambulancia, o de una vez te pueda recoger, o nos puede recoger, si no entendemos. Pero de que nos hace entender, nos va a hacer entender porque somos su pueblo. Nos ama, ese amor eterno que Él tiene por nosotros. Por eso dice, no seas como el caballo, como el mulo. El caballo necesita un freno, ese freno se le entierra en el paladar, le causa un gran dolor cuando le jalan el freno. Si el caballo entendiera, por eso dice, no, sin entendimiento, el caballo y el mulo no entienden, cuaco, párate, camina. Pero no, para que camine le tienen que ensartar una púa en las botas, un fierro que se ponen, ustedes lo saben, que le hacen así, y para el caballo siente dolor y camina, le jalan el freno y se para. Dios asocia su amor con el dolor. Nos tiene que causar dolor, sufrimiento, y ahí nos está demostrando cómo nos ama. Por eso cuando Él no tiene a nadie por hijo, dice Hebreos 12:6, anótelo, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Si Dios nos ha tomado por hijo, o sea, nos va a disciplinar y nos va a azotar. Primero viene la disciplina y luego viene el azote. El azote ya es un castigo más fuerte. El azote puede ser ya algo que permitió Dios, un cáncer, una enfermedad, allá en la ambulancia, en el hospital, estés, y ya sea un castigo mucho más severo. Pero aún así Dios nos sigue amando y por eso está asociando causar dolor con su pueblo, con la iglesia, con los cristianos, porque nos ama. Y si no nos amara,
nos dejara como la gente que no es hijo, que hagan y deshagan y hagan y hagan y hagan y no hay problema, haz dinero, pues quieres dinero, pues te doy más dinero, etcétera, etcétera, quieres ser esto, quieres ser homosexual, quieres ser lesbiana, pues ahí te dejo, no me meto contigo, te he hablado tantas veces de muchas maneras y ahí los dejo y ahí nos vemos, pero tú y yo nos vamos a ver la cara un día y ahí te voy a pedir cuentas. Pero que los amó, también los amó. Tenía un traidor en medio de ellos, a Judas. En el grupo de los 12 había un traidor y lo amó, porque murió también por él. Y sabía que ese lo iba a entregar, pero no dijo nada hasta que él dijo, aquel que meta su mano en mi taza, ese me va a entregar. Pero lo amó a Judas. O sea que vemos que Dios ama al mundo, por eso que de tal manera amó Dios al mundo. Nada más que hay una parte del mundo que le sigue rechazando. Si ahora Dios tiene que tratar con nosotros, porque ya no nos va a llevar a un lugar geográfico, literal, cautivos, ¿no? Sino que aquí en Babilonia, en Babel, en este mundo que está confuso dentro de nosotros, va a tratar con nosotros. Y ahora que somos el pueblo de Dios, también nos prostituimos. ¿De qué manera? Ya lo dije. Hacernos ídolos de cualquier forma. Vamos a ver un pasaje en el libro de Oseas, vaya al libro de Oseas, que el profeta Oseas le mandó Dios a que se casara con una prostituta. Oseas capítulo 1, versículo 2. Y vamos a ver que aquí, este pasaje, este libro, vamos a ver la prostitución de la nación de Israel, y Israel tiene una figura de una mujer. Dice así, en el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Hay mucho que se ha sido un poco este pasaje, este libro de Oseas, donde muchos escritores y teólogos discuten si en verdad fue literal que Dios mandó a Oseas a que tomara una mujer prostituta, porque no podía Dios contradecirse en su palabra. En Levítico 21:7, Dios prohibía a los sacerdotes casarse con una ramera, Levíticos 21:7. Entonces ya estaba en la ley, en la segunda ley. Entonces Dios no podía quebrantar. Bueno, con el pasar del tiempo, con los estudios, etcétera, etcétera, aquí con el libro de Oseas, es una alegoría, el libro de Oseas. ¿Qué significa? Una alegoría es un ejemplo de algo similar. Están las parábolas, están las metáforas, las figuras retóricas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está dentro del estudio de la hermenéutica, que los vamos a ver los miércoles, ¿ok? Pero al ver aquí, es una alegoría que significa ejemplos y comparaciones. Eso significa la palabra alegoría. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo aquí? Que Dios estaba haciendo una comparación, un ejemplo sobre un matrimonio donde hay adulterio. Y aquí el esposo iba a ser Oseas y la esposa Gomer, una ramera, una prostituta. Pero aquí Dios, al poner a un matrimonio, porque es ilógico que es una alegoría, estamos usando esto para que Dios diera un ejemplo que cómo la nación de Israel se había prostituido. Era una prostituta. ¿Y qué hizo? Que aquí vamos a poner que Oseas representa a Dios y Gomer la nación de Israel.
¿Va conmigo? Y vemos que en Isaías 54, 5, 8, anote, Isaías 54, 5, 8, Dios ahí representa a la nación de Israel como a una mujer. Esa es una alegoría, un ejemplo. 55, 5, 8. Y aquí habla de la nación de Israel, pero lo pone y lo compara como una mujer a su pueblo. He aquí llamarás a gente que no conociste, gentes que no te conocerán, no te conocieron a causa de Jehová tu Dios, del Santo Israel, que te ha honrado. A ver, un segundito, estoy mal, estoy leyendo 54, es 54. Perdón, Isaías 54, 5 al 8, porque tu marido es hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Por un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Vemos que aquí el contexto, si usted lee todo el contexto de Isaías 54, se trata del amor eterno de Jehová hacia Israel, se lo dejó de tarea, lo que estamos hablando, está hablando del amor. Por eso, cuando lo abandona Dios, dice que fue como una mujer que la abandonó por un momento, pero la iba a retomar por el amor eterno que la tiene. Y ahora vemos ahí, regresamos a Oseas, y ya cuando vemos que a Oseas se le manda que se case, vemos entonces que la nación de Israel representada como una mujer, pero una mujer prostituta. También dice lo mismo en Ezequiel 16, 15 al 18. Ezequiel 16, 15 al 18. Vamos para allá, 15, 16... Ezequiel 16, 15, dice así, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suyas eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Vemos entonces que Israel es representada como una mujer ramera, como una prostituta espiritual, como engañaba a su esposo yéndose tras los ídolos. Esa es la prostitución espiritual. ¿Hay prostitución espiritual ahora en la iglesia? Sí, ya no con ídolos literales, pero todo lo que hagas, te hagas un ídolo. Todo lo que ya mencioné. Y al hacerte tú un ídolo, o a estar en rebeldía, simplemente no te acatas, no entiendes. Te entra aquí, te sale aquí y no obedeces, que no hay que dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10:25, etcétera, etcétera, que tienes que amar a tu prójimo y muchos mandamientos, etcétera, etcétera, y no lo hacemos, es rebeldía, se convierte en pecado. Ustedes saben que la rebeldía es un pecado. Vemos entonces que aquí, hacer una alegoría, una comparación, un ejemplo, que Oseas representa a Dios, Gomer a la nación de Israel y la iglesia al tiempo de hoy, porque lo transportamos espiritualmente al tiempo de hoy. Muy bien, y ya vemos que después en Oseas, ahí otra vez regresamos a Oseas, en el capítulo 2, después de que viene la orden, dice así, Oseas capítulo 2, del 5 al 8. Oseas capítulo 2, del versículo 5, muestra el amor
incondicional hacia su pueblo. Dios, sabiendo que su pueblo representa a Gomer, es representada por Gomer, una prostituta. Dice así versículo 5, Oseas capítulo 2, versículo 5, porque su madre se prostituyó, a la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino y mi aceite y mi bebida. Por tanto aquí yo rodearé de espinos su camino y le cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. Está hablando de Dios, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. En este pasaje, el capítulo 2 del versículo 5 a 8, vemos que el amor de Dios es incondicional para su pueblo. Y aquí vemos que ya Israel, o sea Gomer, estamos hablando entre Gomer, que es una mujer, y la nación de Israel está reconociendo su pecado. Se había olvidado que Dios le había sustentado, que era el Dios el que le daba todo. En sus cosechas, en el trigo, todos los campos, las lluvias temprana, tardía, todo venía, su sustento venía de parte de Dios. Todo lo que tenemos viene de parte de Dios. No te lo ganas por tu propio esfuerzo y que sí sudas tu frente, etcétera, etcétera, pero nunca digas que todo lo que has hecho, el dinero que has hecho, todo lo que has hecho es por tus esfuerzos. No, porque todo viene de parte de Dios. Tu sueldo que recibes, Dios te lo da, todo lo permite. Ese apoyo del gobierno, Dios te lo da. Todo es Dios. Nada nos los ganamos por nuestros propios esfuerzos. En la misericordia de Dios lo permite para que nosotros tengamos, porque nos ama. Ya ahí del 14 al 24, más abajo lea, lo puede leer en su casa todo sea. Dice así, versículo 14, pero aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí en el valle de Acor, por puerta de esperanza, allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Balí. O sea, ¿qué quiere decir Ishi? Me llamarás esposo mío y nunca más me llamarás Balí, que significa Señor mío. En otras palabras, vemos en este pasaje que Dios tiene misericordia y lo va a perdonar. La va a traer hacia Él. Y va a hacer reconocer que le diga esposo mío. Porque en otros pasajes Israel es representada como una mujer. Ahora, ¿no acaso dice el Nuevo Testamento que la iglesia es la novia representada como una mujer? Y que estamos desposados, que estamos comprometidos. La palabra desposados en la Biblia es comprometidos, cuando alguien le da la novia. Estamos desposados con Cristo y nos vamos a casar con Él en las bodas del Cordero después del arrebatamiento. Por eso tú tienes que fijar tu mirada, irte en el rapto, porque vamos a las bodas del Cordero, a casarnos con el Señor Jesucristo y a estar siempre con nuestro esposo espiritual, ¿verdad? Y vemos que ahora la iglesia también es representada en Apocalipsis 19 como la novia. Y esa novia, dice Pablo en las cartas paulinas, que su vestimento tiene que ir de blanco, de lino fino, sin arrugas y sin manchas. Las arrugas y manchas son los pecados que no quieres limpiar en tu vida. Por eso los que se van en el rapto son los que más emblanquecidos van a tener sus vestiduras. Aquellos que tengan una mancha y una arruga que no sea quitada, porque en la sangre de Cristo limpiamos nuestras vestiduras.
Aquellos que no quieran se van a quedar a la gran tribulación. Por eso dice Apocalipsis, y esta multitud que has visto son los que han salido de la gran tribulación y han emblanquecido sus vestiduras en la sangre del Cordero. Todos los que se queden en la gran tribulación van a lavar sus vestiduras. ¿Qué quiere decir? Que con el gran sufrimiento de los 7 años de tribulación y dando su vida, ahí van a emblanquecer su vestido, o sea, su vida espiritual como estaba, viviendo en fornicación, viviendo en pecado, viviendo en adulterio, viviendo en pornografía, muchas cosas que no han sido quitadas de tu vida. Por eso tienes que examinarte hoy. Joven, mujer, varón, anciano, que me escuchas. Si vemos que Oseas representa a la nación de Israel como una mujer prostituta espiritualmente, es una ilustración, ya lo vimos. Vemos que la iglesia también, por su rebeldía, por sus pecados. Versículo 3 de Oseas, capítulo 3, perdón. Oseas capítulo 3, dele la vuelta del versículo 1, vamos a leer y dice así. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. O sea, ¿qué va a hacer Dios? Va a tratar con la nación de Israel en la gran tribulación, porque no se han querido volver a Él. Por eso la nación de Israel le va a ir como en feria. Son los que van, la nación que más va a sufrir en la gran tribulación por la persecución que va a estar el anticristo primeramente con ellos, ¿verdad? Ellos van a huir al desierto, Apocalipsis 12, Dios los va a resguardar a un pequeño remanente, etcétera, etcétera. Y ya en el reino milenial, por eso se menciona a David su rey, porque en el reino milenial Jesucristo estará gobernando en Jerusalén, en vivo y a todo color. El rey David va a gobernar lo que es Jerusalén. Jesucristo va a gobernar mundialmente. El rey David va a gobernar Jerusalén. Y los 12 apóstoles, las 12 tribus. Y la iglesia, las naciones. Así será el gobierno teocrático en el reino milenial. Ya no habrá partidos políticos, etcétera, etcétera, sino que serán nombrados directamente por Dios. A ver, Pancho Pistolas, te vas a la nación de Brasil, por decirlo. Tú a México, etcétera, etcétera. Y así dice Apocalipsis, que van a gobernar las naciones. ¿Quién? La iglesia. Y estaremos delante del Señor, y donde ande el Cordero, ahí nos llevará, estaremos con Él. Ya no más vamos a regresar a esta casa, aquí Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, quién sabe, no creo que exista. Ya no pienses regresar. Si tú te vas en el rapto, jamás vas a regresar a tu casa. ¡Ay! Se quedó todo negocio, todo se quedó ahí. Ahí se quedó carro, ahí se quedó cartera, ahí se quedó todo. Porque las cosas terrenales son temporales, mas las eternas están en el cielo. Y allá está nuestra mirada. Por eso tú no puedes estar poniendo tu mirada en las hojas terrenales, porque son temporales. Que no te pase como el águila que clavó sus garras en un pedazo de hielo cuando vio un animal muerto como carnada.
y venía la cascada y el águila se para y está comiendo el animal muerto, etcétera, etcétera, pero el hielo, cuando tú le enciertas algo, se empieza a enterrar el témpano de hielo, y cuando vio la cascada, el águila quiso prender el vuelo y sus garras quedaron prensadas ahí con el hielo y voló al despeñadero con todo y presa y murió. Y por eso dice Dios que no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Vemos entonces que Dios aún así manda a Oseas que la compre. Para terminar, Oseas 14, ahí en el capítulo 14, versículo 14, Oseas 14, 1 y 2, termina este libro y dice así: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Pon tu nombre ahí donde dice Israel. Escribe tu nombre. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado has caído. Porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y hacerte bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Queriendo decir esto, que Dios termina en el libro de Oseas llamando al arrepentimiento a la nación de Israel. Vuélvete a mí. En otras palabras, Dios está esperando que sus hijos que andan en pecado, que no están bien, que tú sabes, muy bien tu conciencia te acusa que no estás recto delante de Dios. Hoy dice Dios que te vuelvas, porque con eterno amor te ha amado. En la parábola del hijo pródigo, ahí en Lucas 11, del 11 al 32, con la parábola del hijo pródigo, miren, vemos reflejado aquí al padre. Un hijo había pedido su herencia, se la dan, se la gasta todo, lo derrocha, etcétera, etcétera. Y cuando ya no tenía nada, es un resumen nada más, que estaba comiendo en el chiquero con los cerdos y no tenía nada. Después de que le dieron su herencia, la despilfarró y ya no tenía nada, y llegaba a comer la comida de los puercos. Viene a su conciencia y volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre había esto, tenía todo, etcétera. Y vuelve en sí, dice: y volveré allá. Y levantándose vino a su padre y vino de regreso a su casa. Y el padre, ¿qué hacía? Salía todas las tardes afuera de su casa a ver si su hijo regresaba. Y salía el padre y miraba, y miraba, y miraba, y su hijo, y se volvió a meter. Y así muchos días y mucho tiempo estuvo el padre del hijo pródigo saliendo a ver, esperando que su hijo regresara a casa. Y no es lo mismo que hoy Dios quiere. Que nos volvamos a Él de corazón. Que no puedes seguir así, desperdiciando tu vida como la lleva. El padre aquí en esta parábola representa a Dios, que todas las tardes sale a ver, todos los días espera a que sus hijos se vuelvan a Él. Que tú no puedes seguir pecando contra Dios, porque vas a hacer tu propia destrucción. Si Dios viene, hoy te quedas en la gran tribulación. Y dice la parábola: y aun cuando estaba lejos, su padre lo vio su padre y fue movido a misericordia, dice la parábola, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
Imagínense el amor del padre que cuando ve de lejos a su hijo y ve venir, el padre salió y lo abrazó y lo besó a su hijo. Este es mi hijo que muerto era, pero ahora vive. Saquen el mejor becerro y hagan fiesta. Dios hizo una fiesta, celebración, porque su hijo que andaba perdido había vuelto. Y eso es lo que quiere Dios, que hoy te vuelvas, pero de corazón a Él. Termino con esta historia, basada sobre el libro de Oseas. Hay una historia, basada sobre el libro de Oseas, que había un muchacho que era cristiano, tenía convicciones cristianas. Un día llega al pueblo, a un pueblo, y ve una casa, un prostíbulo. Y ve a una muchacha muy guapa. Y todos los hombres hacían cola para pasar con ella, compraban sus boletos. Este muchacho cuando la ve en la ventana, la ve súper hermosa. Pero él no tenía esos malos pensamientos de rápidamente comprar boleto y pasar con ella. Sino que la vio y desde el momento que la vio, se enamoró de ella. Y le dijo a su amigo, no seas tonto, mira, esta mujer hace esto y esto. No, yo quiero conocerla. La cosa es de que él un día compra un boleto y pasa con ella, pero no para tener sexo, sino para decirle, ¿sabes qué? ¿Te gustaría casarte conmigo? Así, diciéndole a la prostituta. No, joven, estás loco, mira, ya ven y hagamos lo que vamos a hacer si ya gastaste, ya compraste boleto. No, espérate. La cosa que esta muchacha que representa a Gomer, y esta es una historia, la voy a poner el viernes, y el que venga el viernes va a ver lo que va a entender más lo que le estoy diciendo. Esta muchacha se convirtió en una prostituta, porque su madre se prostituyó cuando ella era niña. Y cuando su madre por necesidad se empieza a prostituir, se enferma su madre, ella queda niña y la recoge un pedófilo. Y ese pedófilo abusa de ella desde niña y fue creciendo. Ella y el pedófilo se fue envejeciendo. Cuando ella entró el demonio de prostitución, por eso cuando alguien se prostituye y no puede salir, hace años vi una noticia ahí en la televisión que entrevistaron a una prostituta y le dijeron, oiga, ¿usted por qué hace este trabajo? ¿Por qué trabaja usted de eso? Es que lo hice, lo hacía, dice, me tuve que trabajar porque tenía que sostener a mis hijos, estaban chiquitos y necesitaba yo darles la carrera. Pero ya terminaron la carrera ellos, sí, ya, gracias, ya se casaron y hicieron su vida. Bueno, entonces, ¿usted por qué sigue ejerciendo? Si lo hizo por necesidad, ya terminó, entonces, ¿por qué sigue usted ahí? Y ella contestó, es que me gusta. Y no sé por qué, pero estoy acostumbrada. Esta historia de esta niña que fue violada por muchos años hasta que ella creció, se convirtió en prostituta. Y vemos que de ahí comienza la maldición generacional. Su madre primero se prostituyó, luego ella fue abusada por un pedófilo, atrajo hacia ella los demonios, se empieza a prostituir, este muchacho la quiere llevar, ¿te casas conmigo? No, se va y regresa, y cuando regresa, esta muchacha, pues, la habían golpeado, la madrota, que así le llaman en esa historia, la había golpeado porque ella había querido reclamar todo, porque supuestamente la madrota le guardaba todo su dinero que ella ganaba, se iban michi micha por decirlo, y cuando ella quiso reclamar lo que era suyo, le dijeron, no, date por bien pagado todo el tiempo que te he sostenido desde que eras niña, porque desde niña entró ahí, a ese lugar, y ahí creció. La cosa que ella se rebela y la mandan a golpear. Cuando está toda golpeada, pero golpeada, malherida, regresa este muchacho y le dice, ¿te quieres casar conmigo?
Y no importa que estés así. Y ella dijo, sí. Y la recoge y la lleva. Y la saca de ahí, de ese lugar, del burdel. Cuando ella ya se recupera y todo, ¿qué hizo? Quiso regresar otra vez. Y el muchacho la fue a alcanzar y le dijo, mira, esto y esto y esto y esto. Aquí te ofrezco todo. Lo pensó, regresa. Bueno, la cosa que ella regresó otra vez. Tal y como la historia de Oseas. Cuando a ella le iban a matar, le dan una golpiza, él viene otra vez y la rescata. Y es ahí donde a la mujer, a la dueña del lugar, del burdel, tuvo que pagar por ella. Y le dio una buena lana. Tú no te la llevas si no antes me pagas lo que yo he invertido en ella. Según. No importa, aquí está. Como dice Oseas 3. Ve y compra. Y vino Oseas y la compró. Y él pagó. Y se la lleva. Y después de que se la lleva, ella no se sentía digna de estar viviendo con él. Ella no se sentía digna, o sea, el muchacho era virgen, fue virgen, se guardaba. La cosa que ella decide y se vuelve a ir otra vez a la prostitución. Y él dice ya, pero dentro de él sentía algo y abría la Biblia y es cristiana, es cristiana la película, pero está basada en una historia de amor. Se las invito a que vengan el viernes, pero no traigan niños. La cosa es de que cuando él le oraba, Señor, dime qué voy a hacer. Estoy luchando en mí, yo amo a esa mujer, pero mira esto y esto y eso, y lo oraba y lo oraba y lo oraba. La cosa es que cuando regresa, llega su hermano y le dice, regresa y vuelve con mi hermana. Él está sufriendo mucho y te está esperando. Al fin de que ella un día regresa a él. Y cuando regresa a él, se queda para siempre. Y fueron felices toda la vida. Es una bella historia de amor. Oseas en una película. Pero, ¿qué vemos aquí? Que el muchacho era como el padre. Que aunque ella se iba al pecado y se iba a prostituirse, etcétera, etcétera, así Dios espera y espera y espera. Y Él sufre, porque por eso cuando estamos en pecado, dice Tesalonicenses, que contristamos y no contristáis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sufre, se pone triste cuando uno de sus hijos anda en pecado. Y Dios, este muchacho representaba a Dios, porque amaba a esa mujer y no le importaba su pasado, no le importaba lo que había pasado. Y esperaba que regresara y él sufría y lloraba y lloraba, y hasta que un día ella reaccionó, volvió en sí como el hijo en la parábola y volvió a él. Y agarra y él la perdonó. Habían querido tener un hijo en la primera relación, en la primera llegada de ella, y no quedaba. Pero hasta Dios hizo un milagro que pudieron tener hijos. Así es Dios con nosotros. Nosotros nos prostituimos, pecamos contra Él, no queremos obedecer. No estamos viviendo conforme a lo que Él dice su palabra. Sean santos porque yo soy santo. Mas sin embargo Él nos ama. Y va a permitir que vengan circunstancias. Y así termina esta historia. Después de tanto sufrimiento, ella tuvo que sufrir, pagar las consecuencias
de su pecado, pero había alguien que lo amaba. Y él no tuvo sexo con ella. Cuando el tiempo que estuvo, las 2 veces que estuvo con ella, le dijo, no, yo no te quiero ni te traje por tener nada más sexo contigo, ni usarte como te usaban allá. Yo quiero tener un sexo limpio, puro contigo. Y se esperó y se esperó. Hubo una ocasión que ella quiso tener y le dijo no. Y se salió mejor porque se estaba poniendo candente el asunto. Y se salió y se fue a echar un baño con agua fría. Porque la carne es carne. Pero él resistió. Porque no era el momento. Él no la quería para eso. Y así es Dios. Nos quiere pero de a de veras. Nos ama con amor ágape. Por eso nosotros tenemos que volver a Dios. Dice la Biblia en 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora entendemos el amor eterno con que nos ha amado Dios. Dice Romanos 5, Romanos capítulo 5. Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso puse en la imagen de la publicación una corona de espinas y unos clavos. Ese fue el precio en que Dios te sacó de la esclavitud, del pecado. No fue un chiste el precio que tuvo que pagar Cristo por nosotros. Muestra su amor para con nosotros. Ese amor. Por eso tú tienes que meditar hoy y entender este amor eterno que Dios nos tiene. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Nos amas tanto. Ese amor que nunca se acaba, que es eterno, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Oh Dios, ese amor lo vimos en la cruz. Pero parece que a veces no nos cae el 20 todavía. Y somos como tu pueblo, rebeldes. Somos como Gomer. Oh Señor, te damos gracias en esta tarde por ese infinito amor que tú nos amas. Perdona, Señor, nuestros pecados. Hoy volvemos a ti. Así como Seas fue y la compró y se quedó para siempre con él. Así Dios, tú nos compraste a precio de sangre. Y ahora volvemos a ti para quedarnos contigo eternamente. Gracias, Dios, por tu misericordia que se alargó. Que nos tuviste mucha paciencia para que no nos llegara la muerte en pecado y nos perdiéramos. Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A todos los que me ven en este video,
Si tú te has identificado con esta prédica, hoy es el tiempo que te vuelvas a Dios. Tal vez seas un cristiano o cristiana que no te has fijado en qué manera vives. Hoy Dios sale a ver para que te vuelvas a Él. Vuélvete a mí, dice el Señor. A todas las personas que no son cristianas y que estén bajo una religión, que tú también te has identificado con esta transmisión, con esta palabra. Dios quiere sacarte de ese cautiverio, de esa manera de vivir en la que vives, en pecado, en fornicación, en borracheras, en lujurias, en pornografía, en sexo ilícito, en drogas, en borracheras. Dios te quiere hacer libre y tomarte para Él. Vuélvete a Dios, oh pecador que me escuchas. Vuélvete a Dios. Vuélvete a mí, dice el Señor, porque de mí saliste. Yo te formé en el vientre de tu madre y te he amado con amor eterno. Y hoy que estás escuchando esta prédica no es casualidad, porque Dios te ha hablado a través de su palabra. Si tú quieres invitar por primera vez a Cristo Jesús a que entre a tu corazón, no importa que tengas una religión, tú sabes que tu religión no te ha llevado a nada bueno. Sigues siendo el mismo pecador. Y aunque te portes bien, la salvación no es por obras. Efesios 2:8-9, para que nadie se jacte. Si tú has comprendido y quieres invitar a Cristo por primera vez, cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo esta palabra, esta oración de fe para recibir a Cristo a que entre a tu corazón por primera vez. No importa que vayas manejando, escuchando para tu carro, estás en un hospital, no sé, en cualquier lugar que tú estés escuchando hoy, repite conmigo estas palabras con todo tu corazón ahí donde estás en tu lugar. Ve repitiendo conmigo esta oración. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora delante de ti, que te doy gracias por haberme hablado a través de tu palabra. Hoy veo cuánto me amas, que has tenido paciencia y misericordia hasta hoy que me has hablado. Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por todos ellos. Creo que en esa cruz moriste en mi lugar. Señor Jesucristo, entra a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven a morar en mí. Hazme libre. Ven a morar en mí. Gracias por salvarme en esta hora. Lávame con tu sangre preciosa y séllame con tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pido en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tú que me ves en este video, si has orado por primera vez, déjame decirte que Dios ha perdonado tus pecados. Esto se cree por fe. La salvación es por fe y por gracia. Que no tuviste que hacer nada. Creíste en el mensaje y has orado, hiciste esta oración. La Biblia dice que tus pecados son perdonados. Que hoy eres una nueva criatura en Cristo. Lo que tienes que hacer es comenzar a leer tu Biblia de Mateo a Apocalipsis. Busca una iglesia cercana ahí en tu ciudad, ahí en ese lugar donde vives, en el país. Si estás en México, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica. Mándanos un mensaje, un comentario para orar por ti y conocerte. Mientras tanto te bendecimos y que Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.